Bienvenidos al canal oficial de Sinergia Cineclub. El pasado jueves 16 de noviembre continuamos con la segunda función de nuestro ciclo inaugural, El Otro Cine Mexicano, donde presentamos Eli, del director Amat Escalante. Contamos con la presencia de Gabriel Reyes, co-guionista del filme. Compartimos con ustedes lo que se charló sobre Eli. Esta película es a veces mal llamada una película sobre el narcotráfico. No creo que sea una película del narcotráfico, es una película que trata de un ambiente familiar donde de repente, a mitad de la película, llega una situación que tiene que ver con el narcotráfico y la impunidad y todas estas cosas, pero no es tampoco el asunto principal. En el cine de Amat Escalante hay una constante muy interesante y es que sus planos son muy abiertos, como en el cine de Bruno Dumont, que es un cineasta francés, del que tal vez hablemos después. Y esta característica de que los planos sean tan abiertos nos da a entender que de alguna manera sus personajes importan, pero en el sentido de que están atrapados en una realidad gigantesca, ¿no? Es una realidad que los absorbe, como pudimos ver, por ejemplo, aquí en Eli. Y pues sí, como Rafael dice, sus personajes, sus historias están ambientadas en circunstancias sociales, digamos, algo complicadas. Como dato, Amat Escalante, el director, nació en Barcelona, pero vivió toda su infancia y su juventud en Guanajuato, donde él mismo platica que obviamente tuvo toda una vivencias en contacto directo con la cultura mexicana. Ahorita platicaremos un poco y hay videos de cómo él le impresiona mucho ver en los periódicos las noticias tan explícitas y tan gráficas de la violencia en México, y eso lo motivó un poco a hacer esta película. Pero me gustaría ya empezar a hablar contigo, Gabriel. Me gustaría que nos comentaras primero cómo conociste a Amat, así de simple, pero además cómo la experiencia de coescribir un guión, ¿no? Tengo entendido que él te llamó cuando creo que ya tenía algo de idea y te llamó para que le ayudaras a escribir algunos diálogos y a continuar con la construcción de la historia, pero ¿cómo es la experiencia de coescribir una película? Porque yo sé que es muy difícil hacer un trabajo a veces en equipo. A Amat lo conocí en la secundaria, los dos vivíamos en Guanajuato, entre el 91 y 93, hace ya bastante tiempo. Y estábamos en una secundaria que era así como para niños delincuentes, hijos de gente que le interesaba la cultura, pero también de gente así medio niños ricos. Ni él ni yo éramos niños ricos, pero estábamos en esa escuela. Y bueno, era una escuela muy difícil porque habían peleas todos los días y así. Y tanto él como yo no salimos de esa escuela, no aguantamos mucho tiempo ahí. Pero bueno, nos conocimos ahí, estábamos en salones diferentes y nuestros papás eran ahí como de la comunidad hippie de Guanajuato. Y ellos hacían unas comidas cada fin de semana. Y ahí pues conocí a los hijos de los amigos de mis papás. Entonces ellos eran parte de la comunidad ahí media culturaloide de Guanajuato, la cual todavía ahí está. Y en el 97 Amat hizo un cortometraje que se llama Amarrados, el cual ustedes lo pueden encontrar en YouTube, está ahí arriba el video. Está el corto completo, le hice el storyboard y le ayudé con todo lo que pude, cargando cosas, fui ahí como asistente de producción general. Después de ese cortometraje, Amat hizo Sangre, en el que yo no participé. Yo por mi parte estuve haciendo muchas actividades que tenían que ver con hacer cortos de animación, con muñequitos de plastilina y con actores. Igual desde que conocí a Amat, desde entonces los dos nos interesamos en el cine, pero cada quien por su lado, porque nos dejamos de ver como 6 años entre el momento en el que nos conocimos y el momento en el que hicimos Amarrados, dirigida por Amat, escrita por Amat. Y bueno, ya después cuando llegó el tiempo de Los Bastardos, Amat me pidió diálogos adicionales. Escribí escenas y diálogos y él los filmó, pero en edición nos cortaron todo lo que yo escribí lo cortaron en edición con el editor con el que trabajó. Más adelante me llamó en 2010 Amat para mostrarme su guión de Eli y pues lo leí, era un guión completo premiado en Sundance. Y yo lo leí, le dije, pues adelante, haz tu película, a mí me parece que es buenísimo, adelante, no necesitas mi coescritura. Y él me insistió que sí quería volverlo a escribir por completo conmigo. Entonces pues a mí me dio mucho gusto eso y lo empecé a escribir de nuevo con él.
Lo reescribimos muchas veces y realmente fue total la reescritura. O sea, nos fuimos hasta el inicio, agarramos los personajes. Al principio, por ejemplo, Sabrina, la esposa de Ellie, era la protagonista. Ella era el personaje central y era una historia muy diferente, un poco como de una especie de venganza de la esposa por lo que le habían hecho al esposo, a él. Después se convirtió en que el esposo, pues ya él es como más protagónico, y también quien floreció como protagonista es la hermanita de él, Estela. Sí. Entonces ya ellos dos son como los protagonistas de la película actual. La escribimos y la reescribimos muchas veces, nos estuvimos como año y medio escribiendo. A partir del 2010 se filmó en 2012 y cuando estábamos ya en rodaje, de repente Amat me pedía diálogos. O sea, se me daba una hoja de papel y una pluma y estábamos comiendo. Me decía, oye, necesito unos diálogos para la escena que sigue, es la escena tal. Yo los escribía ahí, le daba 2 hojas, él tachaba muchas cosas y englobaba en un círculo las cosas que sí le servían. Se metía en un cuarto con los actores y nadie más a ensayar la escena y salían y grababan la escena. Tengo una duda sobre los diálogos, antes de que preguntes tú. Tengo una duda. ¿Esos diálogos los escribes de acuerdo como al contexto? ¿Tienes que estudiar el contexto del lugar donde se hace la película, el contexto, o tienes que estudiar a los personajes? ¿Qué es lo que tienes que estudiar? ¿Qué es lo que tienes que conocer para poder escribir unos diálogos? En el caso de Ellie, Amat y yo, pues estamos un tanto bañados en la cultura tanto mexicana como guanajuatense. Amat de toda su vida, yo de los 3 años que viví en Guanajuato. El contexto histórico y toda la información que utilizamos, digamos que la investigación que hicimos para escribir Ellie fue como la investigación automática. Es decir, estábamos bombardeados constantemente de periódico, noticias, rumores, anécdotas. Y los medios proporcionan tanta información que nosotros no intentamos buscar más. No hicimos lo que hicimos, por ejemplo, para cuando escribí un corto que se llamaba Esclava. Ahí sí hubo investigación, ahí sí nos llevaron como testigos protegidos, personas víctimas, mujeres víctimas de violencia, víctimas de trata, hombres que habían estado encarcelados, etc. Y con la guionista Elena García escribimos 8 guiones, de los cuales la productora eligió 3 y uno de estos guiones lo dirigió Amat, el de Esclava. Entonces de este proyecto hay 3 cortos arriba en YouTube y uno de estos lo dirigió Amat. Entonces ahí sí hubo investigación, entrevistas, notas con personas que nos traían en unas camionetas que nadie más las podía ver, nosotros podíamos preguntar lo que fuera, nos contaban su historia porque venían de buena gana, nadie los obligó y de hecho les gustaba compartir estas cosas, pero eran cosas muy horribles, entonces terminaban llorando al contar estas cosas y nosotros pues ahí haciendo el esfuerzo de hacer las notas y salió algo muy interesante y pues mi historia favorita de esas historias es la que dirigió Amat, la de Esclava. Es un cortometraje de 13 minutos. En el caso de Ellie teníamos, pues ahora sí que nos sobraba información. Lo que te decía, o sea, ya las vivencias personales, bueno, no personales, pero lo que uno mismo ve, ¿no? O sea, bueno. Sí, no eran vivencias personales, pero sí eran cosas que sabíamos por abundantes. El trabajo de los periodistas, que es muy bueno y muy fuerte de los periodistas mexicanos, las noticias, al ver las noticias, al leer los periódicos, y pues también de una manera muy triste, al terminar la historia, al terminar la película e incluso al terminar su corrida en cines, pues empezaron a pasar cosas que siempre han pasado en México, pero que se parecen a la película. O sea, de hecho, el caso de Ayotzinapa pues no tiene mucho que ver con Ellie, pero un poquito, ¿no? Porque hay misteriosas desapariciones. Y Ayotzinapa fue justo después de Ellie. Entonces, era algo como que reiterativo, pero de una manera súper triste y miserable de ver que estas cosas se reflejan en la realidad, pero bueno, pues que por supuesto ya vienen desde mucho antes de la película. Me gustaría saber, en Ellie y en tus proyectos alternos, cómo construyes la voz de un personaje, cómo lo dotas de identidad y cómo lo distingues a un personaje de otro. En mi caso, tengo la impresión de que el guión es la parte más fácil del proceso cinematográfico. O sea, para mí no hay nada más fácil que escribir un guión. Para mí lo más difícil es que se produzca la película y el filmarla y el subirse a las camionetas, ir a un lugar todo polvoso o como la Ciudad de México, contaminado y
nublado, lo que sea, con lluvia, lo que sea, y hacer el trabajo. Pero lo que es el guión para mí es lo más cómodo porque pues uno está ahí con su computadora, escribiendo y tomando notas, y como quiera pues es un proceso un poco más tranquilo. Me gusta mucho escribir diálogos, y desde que empecé a escribir cine, la gente que leía mis guiones antes de Eli me decían, este guión que escribiste, ¿en qué momento se va, cómo le vas a hacer para que todos estos abundantes diálogos alguien los diga? Porque son muchos, ¿no? Como que me decían que yo escribía diálogos un poco excesivos, lo cual me sorprendía mucho porque yo pensaba, bueno, es que así debe ser, ¿no? Yo supongo que esa es la cantidad de diálogo que hay. Y comparando la vida con el cine, yo digo que en la vida, si escribiéramos los diálogos de la vida, serían mucho más extensos que los del cine. Y repetitivos, y incongruentes, monótonos. Así es, contradictorios. Y contradictorios.